Buenas tardes, gracias por conectarse. Para mí es un placer presentar a Electrobudista hoy, uno de nuestros estudiantes estrella de la maestría en Historia del Arte. Se graduó con una tesis sobre street art y hoy nos va a compartir un fragmento de esa tesis que fue laureada en su momento. Muchas gracias y bienvenido, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Em, Quisiera agradecer a María Clara por esas palabras tan emocionantes en esa presentación. Em, y me complace mucho estar acá compartiendo el tema del street art y compartiendo pues en este espacio de la universidad. y, y me complace muchísimo estar pues como en esta nueva forma de transmitir como información y conocimiento y hacer como toda esta nueva dinámica de transmisión de cosas chéveres. Entonces me parece como una nota poder compartir pues como lo que es ahora esta nueva forma de hacer pues es como una especie de hacer televisión en vivo, así como en esa televisión de los 70s, en que estaba Pacheco ahí improvisando y uno estaba ahí pendiente de lo que hacía. Entonces esto me parece súper bacano porque pues es como una nueva narrativa y una nueva forma de contar cosas, ¿no? Eso me parece como fabuloso y pues de alguna manera yo siento como una relación muy especial con la universidad, no solo porque pues estudié ahí la maestría, también la especialización y pues ahora colaboro eh, dando clases, sino que la universidad siempre me ha acolitado y me ha apoyado en pues como todas mis excentricidades académicas a nivel de investigación y digamos que esta investigación sobre street art de alguna forma es pues como una excentricidad académica porque pues más o menos todo había que inventárselo, que no había como mucha forma de asimilar el problema o de pensarlo, pero pues creo que ahí está lo lindo pues, de una academia, ¿no? De buscar las herramientas para pensar algo eh, que está pasando o que necesita como explorarse. Eh, de todas maneras, el tema del street art pues es un tema no muy convencional, no muy trabajado dentro de la Academia de Historia del Arte. Y pues es una cosa que a mí siempre me ha apasionado desde que comencé a ver el fenómeno. Yo no soy una persona nacida en Bogotá, soy una persona como lo que uno llamaría eh, políticamente incorrecto ahora como de provincia y crecí en un pueblo grande en la orilla del río Magdalena que se llama Barranca Bermeja y cuando llegué a Bogotá hace ya más de 20 años, eh, empecé como a ver este trabajo de las calles y ver como todo este movimiento y a mí me pareció fascinante y digamos que lo incorporé mucho en mi práctica artística. Es decir, pues aparte de ser como docente universitario, investigador, también soy artista y soy ilustrador, hago imágenes. Y en el comienzo de este movimiento, pues yo estuve ahí como muy cercano a la gente que lo empezó a mover, que empezó a como a traer las ideas, que empezó a gestarse y, y digamos que siempre fue para mí una cosa realmente increíble y que pues hasta el día de hoy creo que en el fondo no se le ha parado eh, las suficientes bolas al tema y no se ha profundizado, no se ha hecho la conciencia de la magnitud de esta vaina porque creo que realmente a nivel histórico
lo que ha pasado en estos 20 años a nivel del street art en Bogotá, pues es una cosa que seguramente en 100 años, cuando se mire para atrás, tal vez sea un poco exagerado decirlo, pero yo personalmente lo creo, que es lo que va a quedar de este periodo histórico, es lo que va a quedar de esta época, ¿no? Lo que se van a recordar es como, la época en que pintaba, la ciudad estaba pintada, en que estaba todo rayado, en que para todos lados había una imagen para donde mirar, las calles estaban como llenas de imágenes, y ese va a ser pues quizá el arte que se recuerde, digamos, en un periodo histórico posterior. Y digamos que esa es mi apuesta, esa es mi intuición como detective de las imágenes, que uno es como historiador del arte, y esa es mi intuición, y es por lo que me ha como puesto a pensar estas imágenes un poquito más. Y pues esa pasión de realmente de esta cosa que me encanta, me ha también permitido como ver que, como, oiga, esto no se ha estudiado lo suficientemente bien, o no se le ha metido como toda la profundidad del caso, o sea, como que hay mucho por hacerse, y digamos que ese fue como mi aporte eh, a la investigación de este tema, ¿no? Como abordarlo de una manera un poco más específica. Bueno, entonces ya que les conté pues más o menos por qué me apasiona esto, por qué me encanta, por qué me parece como un tema fascinante, es importante establecer pues como una relación, perdón, una diferenciación académica entre dos temas que uno en nivel de cafetería pues como que los tiene en el mismo punto, pero a nivel de investigación académica es súper importante hacer una diferenciación. Y creo que pues tal vez si no, si yo quisiera que quedara un solo concepto claro en esta sesión, sería ese, y es básicamente establecer la diferencia entre graffiti y street art. ¿Sí? Hay una diferencia. Uno, como les digo, en conversación casual, pues uno simplemente dice, mire ese graffiti, mire ese street art, es como lo mismo. Pero en términos estrictamente como de investigación y de la práctica como tal, de la gente que lo hace, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, el graffiti es una práctica caligráfica, es decir, de escritura, que se hace en el espacio público. Pero no es una práctica que busque ningún tipo de comunicación, ¿sí? Es decir, es una práctica netamente formalista, donde lo que importa es las cualidades estéticas de, de la escritura, y hay unas reglas muy cerradas y muy estrictas sobre qué entra como graffiti y qué no entra como graffiti. Es decir, es una comunidad muy cerrada, muy estricta, casi a un nivel que yo diría como casi fundamentalista, sí, como que esto es y no, y esto no, y no hay zona gris. y, y entonces, pues, esa escritura, pues, no pretende que uno la entienda. Si ellos, cuando los grafiteros, los escritores, escriben sus tags o rayan las paredes, no lo quieren incluir a uno dentro de ese circuito de ese mundo, ¿no? Ellos hacen eso para su escena y para sus códigos estéticos y ya. Entonces, por eso a la gente del común es tan difícil relacionarse con el graffiti, porque ven eso como unos rayones ahí, entonces esos son como unos garabatos, y lo que hacen es volver feas las fachadas, y son como unos rayones como mal hechos, ¿sí? Pero pues básicamente, guardando las proporciones, es lo mismo que uno podría pensar de un libro escrito en un idioma que uno no entiende, ¿sí? Si uno le dan un libro en hindi o en hebreo, pues uno realmente, desde una perspectiva ignorante, puede decir, pues esos son unos garabatos que no tienen sentido. Entonces un poco pasa eso con el graffiti. Cuando uno entiende lo que dicen las letras, uno lo que está viendo es una ciudad llena de escritura, como si fuera un libro, un cuaderno, una libreta llena de caligrafía,
en una escala gigantesca, ¿no? Entonces uno lo que ve es escritura, escritura, escritura. Si uno no entiende lo que están diciendo, pues ve garabatos, ¿sí? Entonces, básicamente, graffiti, práctica formalista, muy estructurada, muy rigurosa, enfocada en la escritura en espacios urbanos, esencialmente usando una lata de aerosol, ¿sí? Pintura como en spray. El street art, por el otro lado, es una práctica que sí tiene una intención comunicativa, es ubicar imágenes en el espacio público de forma que transmitan un mensaje. Pero en ese sentido, la otra práctica que hace eso en el espacio público, que es la publicidad, que es básicamente poner un mensaje para que la gente tome un determinado comportamiento, principalmente de consumo, compre como un producto, es un mensaje muy sencillo y muy eficiente. ¿Sí? Es como, ¿quieres ser feliz? Tome este refresco. ¿Tiene problemas? Aquí está la solución. ¿Necesita algo? Aquí este producto le genera esa satisfacción de esa necesidad. El street art, por el contrario, busca que esos mensajes no sean tan claros, que entonces sean un poco confusos. Y en ese sentido, por eso es que también el street art ha tenido como una relación distinta con las prácticas represivas o con la autoridad, porque al tener unos mensajes tan ambiguos, no es fácil como encasillarlos en la típica mensaje como subversivo o en el típico mensaje de contracultura o con alguna relación política, sino realmente dicho crudamente en las mismas palabras de los street artistas, es que pues los policías no entienden lo que dicen las imágenes, entonces pues no saben si los están insultando o no, sí, como de que de alguna manera esa zona gris, ese limbo de la comunicación ha permitido que no se actúe como de forma tan represiva con el street art como pasa con el graffiti. Ahora, como el street art no es una práctica así formal de que simplemente es caligrafía o tal cosa, es muy amplia, básicamente puede ser cualquier imagen en el espacio público, pues usa imágenes, ¿no? Y relacionarse con una imagen, ¿sí? Es mucho más fácil que relacionarse con un texto en una caligrafía ilegible. Entonces el público, la gente del común, pues también reacciona muy diferente ante el street art, le da una aceptación diferente. Dice, ah, bueno, esos son unos murales, ahí están como bien pintados, son cosas bonitas, tal vez no entiendo mucho de qué va la cosa, pero pues no tengo ese rechazo inicial del street art. Ahora bien, una pregunta que siempre me hacen, ¿por qué llamarlo street art y no arte urbano, ¿no? Que es como más una expresión como más cercana a nosotros. De alguna manera, arte urbano pues implica aceptar como todo lo que pase en la ciudad, si no habría una forma de no llamar al mimo o a la estatua humana o a los performances y happenings de la calle arte urbano, decir que eso no es arte urbano, que sí, que no, un mural entonces es arte urbano, todo estaría como en el mismo nivel, entonces como que el street art en ese término está como un poco más centralizado o más enfocado en como esas construcciones de imágenes puestas sobre soportes arquitectónicos en el espacio público. Sí, entonces sirve para delimitar un poquito. Igualmente, pues tampoco uno le dice street art, así como si fuera como No, me parece chévere que uno diga así, el street art, así casi como mal pronunciado, eso me parece que le da un carácter ahí también como local a la cosa y pues de todas maneras fue una cosa que se inventaron los gringos, le pusieron ese nombre y bajo ese nombre como que se aplicó a todo el mundo, sí, es una cosa como que es hija también de los procesos de globalización, de los procesos de como transmisión de cultura y en todos lados del planeta, en Japón, en Kenia, en Sudáfrica, en Bosnia, en cualquier lado le van a decir street art y la gente va a entender de qué se trata. ¿Sí? Entonces es como un término que por ese lado pues es útil utilizarlo de esa manera, ¿no? Más allá de la connotación que uno le pueda decir. Hay gente que dice, no, muralismo, pero bueno, muralismo también es muy amplio y
el muralismo no solamente es en el espacio público, el muralismo interior, bueno, en fin, o sea, como que hay un montón de términos así como que nos ayuda más fácil decirle street art y ya. Les quiero compartir entonces como una pequeña línea de tiempo para ver cómo ese análisis de cómo se ha desarrollado en esta ciudad. Obviamente esto es desde mi perspectiva, ¿sí? Entonces, si hay alguien en la teleaudiencia, hay algún experto, agradecería mucho cualquier comentario, cualquier como mensaje ahí al chat o como decir como no, eso está incorrecto y tal cosa, o yo estuve ahí, eso no era así, perfecto, o sea, como que eso me encantaría. Entonces les voy a compartir una línea de tiempo aquí usando la magia de la tecnología, usando la magia de Photoshop. Entonces, el momento que yo tengo como inicial como surgimiento del street art en Bogotá es en el año 2003 cuando aparecen como los Beatles del street art, los cuatro fantásticos de las calles de Bogotá, que es el colectivo El Cruzado Print System, conformado por Deadbeat, Ratson, Stinkfish y Saintcat. O sea, ellos son los que por primera vez empezaron a salir a pintar en las calles con unos mensajes, unas imágenes realmente desconcertantes que mezclaban diseño gráfico, mezclaban publicidad, mezclaban arte, estaban hechas de una forma como que tomaba elementos del graffiti, pero no era graffiti, usaban la lata, pero no era la típica escritura. Entonces, son los primeros que realmente empiezan a operar de forma organizada como un colectivo de street art. Antes había colectivos de graffiti, sí, pero es diferente, en la práctica es diferente. Estas son imágenes, la gente empezó también a darles un poco más de reconocimiento, empezó a ver como que aparecían en toda la ciudad, además, o sea, desde el sur al occidente, el norte, en el centro, todos estaban como lleno de imágenes de ellos. Al año siguiente opera Piso 3, que es, pues yo no sé si lo conocieron, los que conocieron esto es, Piso 3 es uno de los lugares más increíbles en los que yo haya estado, es como un sitio donde podía pasar de todo, quedaba en la como 36 con décima, más o menos, ahí eh, por el centro internacional, la plaza del centro Bavaria, cerca del colegio de María Auxiliadora, y era un lugar donde constantemente hacían exposiciones, talleres, igualmente la gente se reunía como a hablar, a parchar, como de todas estas subculturas de la calle, gente que hacía stickers, gente que pintaba, gente que hacía música, bueno, un espacio realmente como vivo de una forma increíble, lleno de pintadas, de imágenes, o sea, era un lugar bien especial, muy de la contracultura y era como pues muy emocionante. Bueno, al año siguiente pues hay una exposición que hace el Museo Bogotá con Popular de Lujo donde empiezan a mostrarse pues todo esto que aparece en las calles, todas estas imágenes, todo este como mundo que está pasando y de ahí en adelante pues como que el movimiento del street art empieza a tener mucha visibilidad. Entonces hay una exposición ya en el Museo de Arte Contemporáneo que es un actor muy activo en la escena del street art en Bogotá. Hay un programa entonces que cuando derriban las culatas y las fachadas de la carrera 30 para hacer las troncales de Transmilenio, pues entonces se hace un programa para que eso lo pinten como los artistas. Ya a mediados de la década, entonces, este tipo de imágenes empieza a ser utilizado por otros medios, incluso por medios publicitarios, o sea, como que se empieza a darle un carácter un poco más oficial y ya no es simplemente una gente que pinta ahí en las sombras, sino gente que empieza a tomar
la pintura en la calle o la construcción de murales en la calle como una profesión, como una cosa realmente que es su vida y en lo que se va a dedicar, pues, y hasta el momento se han dedicado, pues, a trabajar. Luego entonces empieza este mundo a infiltrarse ya en las galerías de arte, en los espacios como de arte tradicional. Hay exposiciones en galerías como Valenzuela y Klenner, en la localidad. Esta exposición Pictojam, yo tuve como el rol de curar esta exposición. O sea, yo estaba aquí más o menos recién salido de la universidad, pero así como súper emocionado de de trabajar como con los artistas. Había realizado también pues mi primer acercamiento investigativo al tema en la especialización de Historia y Teoría de Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad de los Andes. Y entonces yo contacté pues personas que yo conocía directamente de la escena para hacer una exposición donde la gente viera pintar un mural en interiores, pero en tiempo real. Es decir, la exposición era ver a un artista pintar un mural durante una semana. Entonces era como una especie de residencia artística donde los artistas estaban pintando, digamos, en determinados horarios. La gente podía ir a ver cómo se hacía un mural. En 2008 ya cierra el piso 3 y la década pues también finaliza con la separación del colectivo Excusado Print System. Hay exposiciones cada vez más grandes y más relevantes, y en 2011 hay un evento que es demasiado importante pues, digamos, en la vida de esta ciudad también, pero como en el movimiento del street art, y es el asesinato de Trípido, Diego Felipe Becerra, un muchacho de 17 años, que es asesinado por William Alarcón, un patrullero de la Policía Nacional, en una especie como de falso positivo ahí, que pues hicieron pasar más o menos por ladrón o por delincuente a un muchacho que estaba pintando eh, un mural. Y entonces a partir de eso, pues hay todo un desarrollo de problemáticas como es como, hombre, o sea, pintar en las calles puede que uno tenga una posición en contra, o puede que uno tenga una divergencia, o que ni siquiera lo encuentre razonable, pero de ahí a que represente un peligro para la sociedad al nivel que una persona sea asesinada porque está pintando. Entonces eso conllevó un montón de polémica, y que llevó a la creación del Acuerdo 482, que es la regulación de la práctica del street art en Bogotá y del graffiti, que básicamente esto es una cosa súper años luz avanzado con lo que hay en el resto del mundo, porque en el resto del mundo básicamente se dice el graffiti es ilegal o legal, y ya, es como un blanco o negro. Si usted lo cogen pintando en la calle, se va para la cárcel, ya. Pero esta regulación es una regulación muy democrática, donde se llegaban como un tire y afloje entre las dos partes y entre el establecimiento gubernamental de decir, bueno, nosotros no queremos que la ciudadanía tenga esta imagen de que la calle está en manos de ustedes, pero tampoco abusen, sí, de esa eh, como de esa sensación, y la gente del mundo del street art era pues tampoco abusen de la represión. Entonces se llegó pues como un acuerdo que permitió que pues la siguiente década esto explotara de una manera como lo hemos visto. Entonces en 2011 se crea el Graffiti Tour, que lo hace Chris, un street artista australiano que se radicó en Colombia, donde empezó a realizar recorridos turísticos mirando los murales. Entonces eso generó como un antes y un después en la vida turística de esta ciudad, porque Bogotá para un extranjero, pues básicamente es la escala entre ir a Medellín o ir a la costa de vacaciones, sí, porque no hay mucho que ver. Bogotá es una ciudad, digamos, bastante genérica en términos de lo que se parece a cualquier ciudad grande del mundo, no hay nada particularmente interesante. Digamos que está el Museo del Oro, pero pues como que y esto del Graffiti Tour le dio como un interés turístico muy chévere. Entonces la gente ya decía, bueno, me quedo un día en Bogotá, voy al Graffiti Tour, voy al Museo del Oro y luego sigo para la costa, el Amazonas, Medellín, pues las cosas realmente interesantes para una persona que viene, digamos, de una ciudad similar a Bogotá. Y a partir de ahí empiezan a aparecer, pues como esta figura de
murales gigantes, monumentales, que están patrocinados tal vez no es la palabra, apoyados por los gobiernos, ¿no? Y fundamentalmente esto corresponde con la alcaldía de Gustavo Petro, que apoyó muchísimo como a los artistas urbanos. Y en 2014 el Huffington Post publica la lista de las 26 ciudades más importantes para ver street art en el mundo, y Bogotá ocupa el puesto número 8 entre todas las ciudades del mundo. O sea, estamos de puesto 8 entre Londres, Nueva York, París. O sea, como que es algo que, pues con toda también la distancia de las comparaciones, en el mundo del arte contemporáneo no creo que estemos en la 8 ciudad más importante para ver arte contemporáneo. De hecho, creo que estamos bastante más en la periferia, pero en el tema del street art, el, eh, lo que hay por ver acá y la cantidad de cosas que hay, pues ya hacen que para una persona realmente interesada en el street art esté uno viviendo en un lugar supremamente como importante. En 2015 abrió la Galería Visaje, una galería especializada en arte urbano como tal, en street art. Y en 2016 se pinta El recurso se agota, que es la imagen que yo les quiero como compartir para pues, mostrarles un poquito también de lo que es el análisis que yo realicé en la maestría, sí, como para ver el tema em, de cómo se puede estudiar o pensar una imagen de street art. Entonces les voy a mostrar un video que yo realicé desde el transporte público en las eras donde uno podía salir a la calle feliz. Este video está un poco con un delay, con una cámara lenta, un poco para poderlo apreciar mejor. Entonces, el recurso se agota, es un gran mural muy largo, que está ubicado en la calle 26, a la altura de la carrera cuarta. Aquí en este video estamos pasando por el puente de la carrera cuarta, ahí como frente al edificio de Artes del Atadeo, el que es relativamente nuevo. Y aquí se ve que la obra tiene dos murales, o como, por decirlo así, como dos pantallas. Una inferior donde lee el texto del recurso se agota, y una superior donde hay como una gran cantidad de imágenes, así como yuxtapuestas, una al lado del otro, sobre un fondo de franjas de colores. Aquí está en el otro sentido, como uno lo vería viniendo por la 26, también desde el sistema de transporte público. Aquí están cada uno de esos elementos, de estas imágenes que pues tienen una relación muy diferente cuando uno los ve de cerca, cuando uno los ve de lejos, ¿no? Pues digamos que eso también es una cosa muy interesante del street art. Son imágenes que desde una pues, cierta perspectiva son completamente inconexas, y digamos que eso ayudó mucho también como al análisis de esto, como a teorizar. Entonces la imagen empieza acá donde están estos ojos, que es básicamente cuando el puente está saliendo del puente y ya se convierte aquí como en la carrera séptima. Entonces, si ubican más o menos bien el espacio, aquí a la izquierda tendríamos el Parque de la Independencia. Entonces, pues es básicamente un mural muy grande, muy grande. Es digamos que sin los recursos de apoyo de una institución como el gobierno, como la alcaldía, pues para una persona, digamos, para un street artista individual, pues sería una empresa financiera pues completamente ruinosa, porque pues, serían millones de pesos de su bolsillo, comprar 500 latas de aerosol, alquilar una grúa, bueno, son un montón de temas logísticos que, pues, curiosamente, esa simbiosis entre el arte callejero, el artista callejero, el street artista y el gobierno, pues permitió este tipo de imágenes. Entonces les voy a compartir, ahora que pues ya vimos más o menos en contexto,
un poco más en detalle de estas imágenes. Entonces, aquí estamos en nuestra línea de tiempo. Quería mostrarles aquí un momento, por ejemplo, para que vean cómo es el proceso de creación de esta imagen. Entonces, se realiza a través de la técnica del stencil, que es básicamente crear plantillas para después reproducir la imagen por módulos, por fragmentos, y pintarla con las latas de aerosol. O sea, plantillas de una imagen, digamos, aquí se ve la imagen como en su guía, y aquí ya pues como está realizada. También vean la escala de estas imágenes y pues el resultado final. Quiero ver aquí donde esté toda la línea. Mostrarles. Ok, sí. Entonces, digamos que aquí estamos en el punto de aquí bajo el puente. Fíjense las imágenes que son. Es una especie de animales como mezclados con unos objetos rarísimos, ¿no? Esto es como una botella, este es como un oso polar crema, este cocodrilo. Entonces, por ejemplo, fíjense, este cocodrilo acá está fusionado como con una especie de muro, y al mismo tiempo ese muro tiene unos tags de graffiti que dicen ruina, sequía, muerte, extinción, subdesarrollo, hambre, crisis, insostenible, caos, lucro, sí, como un montón de cosas que, pues claro, cuando uno pasa en el bus o camina, pues si no se para ahí a ver toda esta información, pues no lo va nunca a pillarse, ¿no? Pasa como completamente desapercibido, es una especie de ruido ahí que trae la ciudad, pero pues son unas imágenes realmente interesantes y realmente pues como muy agradables de ver, ¿no? Fíjense aquí el mismo hipopótamo, este frasco, tiene por dentro también unas imágenes acá, unos textos, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, este texto trae una dirección que yo la pillé ahí como esto que decía, Antioquia, Colombia, Puerto Triunfo, no sé qué, kilómetro tal cosa. Pues después yo miré en internet y esa era la dirección de la Hacienda Nápoles. Entonces como, bueno, claro, el hipopótamo tiene alguna relación con este folclore de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Bueno, entonces como que hay un montón de información que está ahí, que pues está en las calles, que pues realmente quizá uno no le preste la suficiente atención, eh, y la ciudad está llena de estas imágenes. Aquí la cigüeña llevando una especie de bidón de gasolina, unas imágenes muy enigmáticas de un hombre como acurrucado dentro de una especie de escafandra ahí, iluminando como a este otro monstruo, o este otro como ser ahí mezclado, ¿no? Que uno podría decir, bueno, son unas metáforas de interpenetración, ¿no? Como una fusión de objetos, pero al mismo tiempo no, porque no son como unas metáforas muy claras ni muy contundentes en términos de la comunicación. Son unas imágenes muy ambiguas que uno puede decir, bueno, el recurso se agota, tiene que ver algo de pronto con ecología o con el, eh, el uso de los recursos naturales, pero al mismo tiempo uno podría decir, no, pues son unos monstruos ahí como fruto de la irresponsabilidad humana, y que generan pues como un tipo de narración diferente, ¿no? La tortuga, que es una especie de, yo veo aquí como un líquido para pisos, ¿no? Como una cosa para trapear, y que pues tiene aquí como la manija de ese frasco. Y digamos, en términos
de esas clasificaciones de metáforas que hacen como Klinkenberg o los estudiosos de la semiótica podrían ser como unas metáforas de espejo perturbador, ¿no? En que si bien hay una fusión o un reemplazo de ciertas partes de la imagen, pues el resultado es incómodo, ¿no? Es problemático. Hay unas especies de primeros planos que ocurren en la imagen, ¿sí? Que de aquí, pues, esto permitió que, pues, en la investigación junto a mi tutor de maestría, que fue Juan Carlos Guerrero Hernández, empezáramos a pensar estas imágenes desde, no desde la pintura o desde el muralismo, sino de pronto desde el cine, porque qué coincidencia que aquí vemos como una especie de carrete, ¿sí? Como un carrete de esos de película de celuloide, y todo esté pasando aquí con unas franjas como muy reminiscentes como a los de las películas, ¿no? Y tal vez aquí lo que vemos desplegado es una especie de tira de contacto o una tira de cine donde cada uno de estos animales o estos seres son pues como unos fotogramas de una película que está puesta en la calle. Pero entonces a mí me parece muy bonita la relación de esto con el cine, o plantearla con el cine, porque en el cine uno se va y se queda quieto y las imágenes se empiezan a mover. Aquí las imágenes están quietas, pero uno es el que va caminando, uno va pasando en la cicla, en el carro, en el Transmilenio, y ve las imágenes moverse, ¿no? Que es como en el video que les mostré inicialmente. Van unas ahí puestas al lado de la otra, unas al lado de la otra, y el cerebro inevitablemente quiere hacer una conexión, quiere decir, bueno, esta mano aquí parece tener como una parte del carrete, ¿no? ¿Será que entonces me está mostrando como el sentido de la cinta, el sentido de la narración? O sea, ¿qué puede ser? Y igualmente hay otras partes del mural, de esta como gran cinta o gran película desplegada, que tienen unas imágenes muy extrañas, ¿no? Y que me permite también conectarlo con otras cosas, con otras teorías, con otros tipos de pensamiento. Es decir, no solo son unas imágenes como gratuitas que se ponen porque son chéveres, sino invitan muchísimo a que la persona que las recorre, que las ve, que las observa, pues se haga la pregunta, ¿no? Pues qué diablos tiene que hablar un caballo con un gallo, ¿no? Y desde unas perspectivas como de ciertas teorías o de ciertas ramas del conocimiento, no sé, como por ejemplo la ecología oscura o el pensamiento no antropocéntricos y como la ontología de las cosas, uno puede pensar, claro, lo que aquí interesa es que hay un diálogo entre entidades no humanas. Y eso, por ejemplo, tiene en común mucho el, el mural, ¿no? Que se trata de muchas entidades no humanas que están interactuando entre sí. Y de hecho, las que, por ejemplo, tienen el factor humano, pues lo tienen de una manera muy extraña, no es como completamente claro y no es completamente, digamos, nítida la relación. Y pues, digamos que esta opacidad o esta dificultad en la comunicación es lo que hace realmente como muy valioso esta práctica, porque permite que pues uno lo interprete desde muchas instancias, desde muchos puntos de vista, y seguramente pues cada quien asociará estas imágenes a unas experiencias particulares. Ahora bien, es importante, yo les muestro aquí estas imágenes que yo tomé y fotografié en un hermoso día luminoso, como esos días soleados del centro de Bogotá, pero el estado de esta obra es realmente inexistente, que es lamentable, porque pues una de las condiciones y de las características del street art es su condición efímera. Y,
y pues como tampoco a esto se le para mucha atención desde el punto de vista de conservación, pues en el momento esto está cubierto de grafiti, cubierto de otros dibujos, y esto básicamente pues es un momento de la historia, un momento de la historia de esta ciudad, de la historia de las imágenes de las calles de esta ciudad, en que esto estaba de esta manera y se podía apreciar. La invitación, por ejemplo, en este caso, es que pues esto está pasando en tiempo real en este momento. Yo le paré bolas y fui, le tomé las fotos, hice los videos, me gustó, esto ya no existe, o sea, estas imágenes ya no existen. Si ustedes quisieran como viven ahí al lado y dicen, ah, yo nunca había visto ese mural, voy a mirarlo, a ver todo lo que este man dijo de los animales y de las metáforas y el cine, ya no existe, ¿sí? Entonces esto está como en un estado completamente diferente. Entonces, tener esa conciencia de esas imágenes que están pasando en la calle es muy importante para también como hacer parte del momento histórico en el que nosotros nos desarrollamos y en el que vivimos, ¿no? Porque finalmente uno se le pasa su momento histórico, su zeitgeist, el espíritu de su propia época, y al final pasan 10 años y como le preguntan, ¿usted nunca vio los murales? No sé, de repente llega un gobierno ultrafascista que dice, no, las calles tienen que ser todas grises y el color oficial es gris y todo lo que sea color es ilegal y esto lo borran así como tajantemente y no vuelve a haber street art, no vuelve a haber graffiti. Y simplemente uno le van a preguntar como, oye, ¿usted se acuerda cuando la 26 estaba llena de imágenes? Y yo, no, pues yo pasé ahí por ahí en el carro, pero nunca le paré bolas a eso. Y en ese momento pues puede haber como incluso una nostalgia por estos momentos de cosas que pasaron enfrente de nuestros ojos y nunca le prestamos quizá la atención debida. Entonces, pues toda mi labor como investigador es básicamente darle el lugar a esto que yo creo que se merece, ¿no? Que es importante, que es profundo, que tiene contenido para reflexionar, que indica que la ciudad estaba viva y tenía como unas posiciones y unas posturas sobre las imágenes, sobre los temas, sobre la existencia muy claras y muy interesantes. Y entonces, pues, esa es como la apuesta de esta investigación. Entonces, pues, básicamente esa es como una presentación ligera, pues obviamente esto tiene un montón de páginas y páginas de cómo se reflexionó esto, cómo se analizó, por ejemplo, desde el punto de vista del montaje, ya que se habló de cine, cómo se puede relacionar con teorías del montaje de Eisenstein, cómo se puede relacionar con temas de la semiótica, cómo incluso esto se puede introducir dentro de un género narrativo y digamos, la investigación en profundidad va por eso. Es como los murales no son simplemente imágenes que ponen ahí, sino son historias que están contando estos artistas a manera de narraciones. Entonces hay géneros dentro de esos murales, géneros dentro de esas narrativas. Hay fábulas de promesa, hay distopías, hay cli-fi, es decir, como climate fiction, ficción climática. Esto, por ejemplo, es una obra de ficción climática, podría encajar como en esas obras de arte, de cine, de literatura, que nos hacen pensar sobre el tema de de la transformación del hombre sobre el clima, pero no de una manera moralista o de una manera como en términos de cartilla, sino pues de una forma pues mucho más abierta y más amplia en la que pues el tema se trabaja, pero se hace como de formas muy interesantes. Entonces, pues básicamente esa es como la idea de mi investigación de maestría. A mí me gustaría, pues, entonces, Lucho, si me ayudas ahí con qué preguntas haya o si hay alguna cosa sobre la que podamos profundizar, estaría pues muy contento de hacerlo. Eh, bueno, yo aquí veo las preguntas. Dice un cuarteto conformado por una rata, un pescado, un gato y un pájaro. Interesante referencia animal totalmente. En la 32, ok, piso 3 era en la 32 con décima.
No hay fotos de piso 3, tal vez sí, no he investigado a profundidad, pero seguramente sí, a ver. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica la sociedad con ironía, invita a la lucha social, la crítica política o simplemente la reflexión. Sin embargo, algunas personas no lo ven así, lo que hacen es destrozarlos, rayarlos. El caso de Diego Felipe Becerra contrastó con el asunto de Justin Bieber escoltado por la policía mientras hacía su grafiti en Bogotá. Por supuesto, sí, eso lo pone a pensar a uno como, un momento, como así, el pelado de 17 años está pintando ahí el Félix el gato, le quitan la vida y llega una celebridad que es escoltado por la policía, o sea, es escoltado para que haga un grafiti. Entonces pues el problema entonces no es el grafiti, el problema es quién lo hace, ¿no? Como pues muchas de las cosas que vemos en el desarrollo como el de nuestra sociedad. Los que hay en las Usaquera y la Quinta son preciosos, sí. Encontré sus autores reconocidos: Banksy, Fechner, Shepard Fairey, Blake Lerrat. Sí, ellos son como los pioneros globales del movimiento. Hay una cosa que hay que reconocer y es que el movimiento se globalizó porque coincidió con el momento de globalización de la Internet. Sí, en los 90 la Internet era una cosa realmente como marginal, ¿no? De los nerds ahí que se comunicaban un poquito con los correos electrónicos, el ICQ, el Mirk, como ese tipo de cosas muy de nicho, pero desde el 2000 en adelante pues ya todos teníamos una cuenta de correo electrónico, una consulta diaria de páginas, y ahí empezaron a aparecer redes digitales de eh, comunicación, de ver fotos de otros países. Entonces la gente aquí en Bogotá veía lo que hacían en Kuala Lumpur, en Kinshasa, en donde fuera, y es como, wow, están pasando cosas increíbles. Y la gente allá también veía Bogotá y decía, wow, están pasando cosas increíbles, y pues, se hizo como este movimiento, del cual esos personajes, como venían trabajando desde los 80s, muy constantemente eso, pues se hicieron como globalmente estrellas, hasta el punto que personajes como Shepard Fairey, que es el de Obey, o Banksy, son súper estrellas del arte, ¿no? Ya ni siquiera del street art, sino de la cultura pop. O sea, Shepard Fairey hizo la imagen del cartel de Obama, así, el que dice Hope. Eso básicamente pues, es entrar a la cultura masiva por completo, no solo las calles. La diferencia entre graffiti y street art, nuevamente, entonces graffiti, escritura, una práctica muy celosamente restringida entre sus miembros. No les interesa que nosotros entendamos, los que no hacemos parte de esa comunidad, regido por unas reglas muy intensas de ritmo, de trazo, de posición de las letras. Y street art es básicamente una práctica comunicativa diversa, amplia, compleja e inabarcable en el espacio público, utilizando imágenes y utilizando pues todos los recursos que se puedan. La mirada desde el cine me parece una manera muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, debo reconocer que esa mirada del cine se la debo mucho a mi tutor de maestría, a Juan Carlos Guerrero Hernández, que él fue el que me invitó a abordarlo. No solo desde el campo de la imagen estática, que es como mi campo de experticia, no la ilustración, el arte, sino desde la imagen en movimiento, y creo que fue una manera como alucinante de ver las imágenes, y para mí también la ciudad se empezó a revelar de unas maneras muy interesantes a partir de verlo desde el cine. ¿Conoces el libro de Calle Esos Ojos? Creo que sí, creo que lo tengo por ahí. Ahora tengo que revisar porque tal vez lo presté. La opinión sobre la conservación de los murales. Sí, yo estoy de acuerdo que la naturaleza de estos murales es lo efímero, sí, sin duda, pero por ejemplo, una obra como El recurso se agota, una obra como El homenaje a las víctimas, como Democracy, como Río de la Vida, que son unas obras como El beso de los invisibles, unas obras monumentales, colosales, que hablan de un momento específico de la historia de esta ciudad, de lo que la gente pensaba, de lo que los artistas pensaban. Sería muy
considerado como de nuestra parte hacia las personas de 50 años, 30 años, 100 años, que eso se pudiera conservar. Yo pienso que valdría la pena eh, falsear un poco la naturaleza efímera de los murales, como pensando en la gente del futuro, pero estoy completamente de acuerdo en que es legítimo y válido y los mismos artistas lo entienden así, saben que cuando lo pintan, muchas veces un muro gigante dura minutos. Le toman la foto, lo suben a Instagram, se van a la casa y felices, van al siguiente día como a ver cómo está el muro está pintado completamente distinto por otra persona. El muro duró minutos. Le tomaron la foto, lo subieron a las redes y ya el muro no existió. El que lo vio en vivo, las dos, tres personas que estaban ahí lo vieron, de resto se desapareció. O sea, estoy como de acuerdo que esa es la naturaleza efímera, pero también me parece que sería muy chévere compartirlo con la gente del futuro. Eh, Hace años participé en un proyecto sobre las pintadas en el centro de Bogotá, la edición de Iñaki Chávez, se puede conocer. Ah, bueno, muy bien, aquí entonces Charly Novoa nos está compartiendo un link que dice paredesquecomunican.com, entonces hay que revisarlo, me parece muy, muy chévere. ¿Qué podría decirnos sobre aquellos grafitis que hacen en barrios estrato 1 o 2 como una forma de estetizar la pobreza? Yo no sé, no, me parece como muy grueso decir que es una forma de estetizar la pobreza. Creo que de todas maneras hay unos procesos muy anclados con las comunidades y cuando la comunidad no quiere, no se hace, ¿sí? O, por ejemplo, hay gente que dice, no, a mi casa no me la pinten y es la única persona del barrio y no se la pintan y se le respeta. No siento que sea como tan cruel como estetizar la pobreza, pero entiendo que pueda llevar a una polémica ese asunto, ¿sí? Estaría como para una discusión mucho más profunda. Siempre he tenido pesar de ver ser tan hermoso y difícil y luego dañado por los vándalos. Sí, pues es la vida también de esos artes, ¿no? Están en la calle y las reglas de la calle son las reglas de la calle y son muy duras para todos. Si no los desaparece la calle, los desaparece el sol, sí, es muy probable que el rayo ultravioleta genere como es un desgaste brutal en unos más que otros, pero bueno, de todas maneras, insisto, para mí hay cosas que pueden llegar a tener un grado de conservación, un grado de cuidado que pues valdría la pena revisar. Eh, Sobre el efímero interesante, el famoso caso de Banksy de sus robos, dos leyendas tapándose a diario. Sí, claro, una lucha así de quién, quién tiene la supremacía de la comunicación en la calle sobre el otro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Alberto, ahí en Facebook le preguntan cuál es el nivel de apertura de la política pública bogotana con el street art. Ok, es bastante amplio porque, digamos, una ciudad como, a ver, la ciudad donde nació el graffiti como contemporáneo, Nueva York, es súper restrictiva y te pueden poner una multa de muchos dólares e incluso te pueden meter a la cárcel unos días si te capturan haciendo eh, graffiti o pintando en la calle. En Bogotá no. Bogotá está regulado el, digamos, esa labor, ¿sí? O ese acto. No te van a meter a la cárcel, no te van a meter a la UPJ. Puede pasar, pero digamos que son casos donde la autoridad está haciendo como un poquito un exceso o abusando de la autoridad, es decir, no debería pasar, pasa. Hay espacios donde es completamente libre de pintar, es decir, tú puedes ir a un parque y pintar y está autorizado. Tú puedes pintar todo el mobiliario que son puentes, pasos peatonales, estructuras grandotas de las vías. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué no puedes pintar que está, digamos, dentro de la regulación? Las señales de tránsito, los semáforos, el piso de por ejemplo, las ciclorrutas que está señalizado, todo lo que de alguna manera interviene como el desarrollo de como
de la claridad comunicativa de la ciudad, pues está ahí como en una zona protegida. Pero después del asesinato de Trípido, pues Trípido lo que se vuelve es como una especie eh, de problema inmenso para las autoridades, porque imagínate, si de por sí las autoridades en este país tienen un problema dificilísimo para enfrentarse a la gente del común, ¿sí? Porque tienen como un historial de abuso y de malas prácticas grandísimo, pues esto entonces pues como que les cayó súper mal y entonces pues en vez de como buscar generar más problema con eso, pues han tranquilizado mucho el tema al respecto. O sea, yo diría que es una relación, una regulación bastante laxa, bastante tranquila y que pues sinceramente desde mi perspectiva es simplemente una lucha entre dos visiones de ciudad, ¿sí? Eh, entre entender que hay alguien que quiere una ciudad modernista, aséptica, que huela a alcohol, con las paredes grises y todo perfectamente limpio, como estas ciudades de Le Corbusier o estos proyectos arquitectónicos que se hicieron como, no sé, en Brasilia, como vamos a empezar una ciudad de cero súper limpia, o los que nos parece más chévere una ciudad sucia, con capas de información, visualmente compleja, donde se vea como pues la vida de la gente con colores. Entonces pues digamos que a la larga es esa lucha de las dos visiones de cómo deseamos ver la ciudad. Y aquí hay otra pregunta en Facebook. ¿Cómo ves y reflexionas la labor de quienes vienen a pintar en Bogotá de otras regiones y trazan y colorean sus historias en esta ciudad? Y las cuestiones territoriales en las marcas hechas en los muros, por ejemplo, escudos de equipos o ese tipo de tensiones, ¿por qué se presentan? Algunos pensamientos en torno a esto, por favor. Bueno, ese son como prácticas apartes del street art, porque nuevamente cuando alguien pone el te amo, Jessica, o Millonarios, eres el sol de mi vida, no le está interesando realmente que uno entienda o haga algo al respecto de eso, ¿no? Es como una práctica similar a lo del graffiti, no como de su código, pero también de hacer como territorializar un espacio, ¿no? ¿Cuál es em, la, la insignia, pues como cumbre del capitalismo, el logo, ¿no? O sea, como todo lo que tenga un logo, y si el logo es muy diferente si mi logo es Apple, si mi logo es una marca china que nadie conoce, si mi logo es Mercedes-Benz, y como que la importancia de ese emblema, de ese, como de esa imagen que legitima, es muy grande en todo contexto, incluso en de las calles, y la idea de hacer una firma, ¿sí? Que cuando uno firma, pues cuando, por ejemplo, uno hace un cheque, bueno, ya uno no hace un cheque, pero como ejemplo, como cuando uno hace un cheque o cuando tú das como el autógrafo o cuando un cuadro o una obra de arte tradicionalmente se asocia que la firma es como lo que finalmente le da valor, ¿no? Entonces, como yo poner mi nombre o poner el nombre de mi equipo en un lugar es como darle ese valor desde mi perspectiva a ese asunto. Personalmente yo, que son fenómenos también interesantes de la territorialidad, que pueden ser muy problemáticos también desde una perspectiva ya de social o de violencia, porque pues una cosa es que la gente pinte el escudo de su equipo y otra cosa es que chuse a alguien porque no es de su equipo o lo chusen porque pintó su equipo donde no debía, así como que ese tipo de cosas yo creo que ya escapan a un análisis estético, histórico, lo que se hizo, pues ya eh, va en cuestiones de la humanidad y de, pues como la forma hostil o la guerra que se pueda vivir en un lugar. Respecto a lo de la gente que viene de otras regiones, no, pues me parece fabuloso, eso es muy chévere, o sea, Bogotá es la capital de este país, es porque pues es donde todos podemos llegar
y siempre he dicho, en esta ciudad hay maltrato para todos, entonces no distinguen si eres de la costa, si eres de Santander, si eres de la Amazonas, aquí hay incomodidad para todos, antipatía para todos, dificultades para todos, pero pues también hay oportunidades y hay una cosa donde pues si la gente es talentosa, la gente... es productiva en algo, pues seguramente pues va a destacarse, ¿no? Y con el street art también pasa igual. Hay unos movimientos también increíbles en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. O sea, hay unas cosas que realmente cada ciudad tiene su escena y su estilo y su onda, y eso es muy chévere de ver. Y en general creo que hay una relación muy fluida entre los artistas de las diferentes ciudades y hay como un espacio muy, no hay una rivalidad, no hay como una forma hostil de ver eso. A ver, ¿qué más hay por acá? La fotografía, claro, la fotografía es lo que tiene una relación como muy cercana con el street art, de la misma manera que la fotografía tiene una relación muy cercana con el arte conceptual o con el land art o con esas intervenciones efímeras de los espacios y de los paisajes, ¿no? Como lo que queda es el registro del video, de la foto de ese instante y de ese momento. Entonces sí hay una relación impresionante entre fotografía y street art. Y ahora fotografía, street art y redes sociales, redes digitales, ¿sí? Que son como, esta imagen se comparte a todo el mundo. No sé si hay alguna otra pregunta en el Facebook, Lucho. No, Alberto, estamos listos, al día quedamos. Bueno, perfecto. Entonces, no sé respecto al tiempo, si estamos hasta aquí o se continúa o Creo que tú me estamos dirás. perfectos. Listo. Entonces, pues bueno, agradeciendo nuevamente el espacio para compartir este tema que a mí me apasiona y me parece como de lo más bacano que hay para estudiar y pues me siento también muy afortunado de que pues, la universidad me haya prestado este espacio y que sobre todo que la universidad me haya apoyado en esta investigación además desde hace como 15 años, ¿no? Como que yo hice la especialización en Historia y Teoría de Arte Moderno y Contemporáneo antes de que se volviera la maestría y en ese momento, o sea, sí que nadie sabía de street art, era como hasta apenas, estamos hablando 2006, hasta apenas estaba pasando en tiempo real esto y ellos muy pues visionariamente en este caso me apoyaron como para que bueno investigue eso y me parece muy chévere y estoy como muy agradecido con eso y eh, ya que ahí ya veo que está la profesora María Clara Bernal, claro, en ese momento pues es un gran apoyo a poder desarrollar un tema realmente, entre comillas, inhóspito, pues porque no hay mucho tema y es algo sobre lo cual se había instrumentalizado mucho, es decir, hay mucho... hay mucho estudio y muchas investigaciones sobre graffiti y sobre street art, pero en términos generales, así como cuando uno dice el arte contemporáneo, pero eso es realmente muy general, o se usa como para probar unas teorías sobre sociología, sobre arquitectura, sobre el espacio urbano, sobre el arte del afuera y el adentro, sobre la regulación, etcétera. Pero lo que a mí me interesaba realmente es hablar con nombre propio de las obras y de los artistas, ¿sí? Que es lo que me parece como realmente valioso, no meter todo como street art en una gran bolsa y ya, y entonces como que esto es un street art, esto es otro street art y este es otro street art, no, sino que esta es una obra de tal artista y como hallar esa diferencia. Entonces, pues, con el mayor de los gustos, este pequeño espacio de compartir el tema y de todas maneras también, si alguien está más interesado en saber más, pues yo con mucho gusto le puedo compartir el texto de la tesis de maestría y pues eso está libre para que
que lo lea cualquier persona, sí, no es un documento ahí privado ni nada. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente a todos y Gracias todas. a Alberto por compartir esto y si le Ah, parece, y perdón, te interrumpo, Lucho, podemos y poner, pues hay que hacer la programación de la próxima semana, ¿no? iba a pasar, Que entonces le iba a proponer que pongamos, si quiere, el documento en la página de las clases abiertas, ahí al lado del video, podríamos incluir. sí, perfecto, me parece genial. Listo. Entonces, pues que dar la palabra a la profe Claudia, que nos está acompañando acá, y entonces ella va a contarnos de qué van las clases de la próxima semana. Bien, Alberto, gracias. Qué conferencia tan interesante, me encantó. Y me gustó mucho lo del tema inhóspito. Así deberíamos andar, de tema inhóspito en tema inhóspito. Muy bien, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, pues yo quería invitarlos a venir la semana entrante. En realidad, las semanas entrantes vamos a hacer actividades de encuentro de exalumnos del programa de literatura de la universidad. La próxima semana tenemos literatos uniandinos que están trabajando en universidades extranjeras y nacionales como profesores, hablando de sus proyectos de investigación recién terminados o en curso. Empezamos con Jorge Uribe, profesor de la EAFIT, que está trabajando en un proyecto muy de humanidades digitales, en realidad, edición, traducción y trabajo académico, el martes 21. El miércoles 22 tenemos a Héctor Hoyos, que es profesor de Stanford, de la Universidad de Stanford en San Francisco, que va a hablar sobre el desarrollo de su proyecto de Beyond Bolaño, que es un libro sobre la obra de Roberto Bolaño, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se acaba de traducir al español. Entonces él va a contar todo este recorrido. El jueves 23 tenemos la participación de Juliana Martínez, profesora de la American University, que escribió un libro que sale a primeros días de agosto sobre un asunto que ella denomina el realismo espectral y en el que, a través del cual ella analiza obras de Evelio Rosero, del cineasta Jorge Franco y otras novelas y otras películas muy recientes colombianas. El viernes 24 tenemos a la colonialista Ana Díaz Burgos, profesora de Oberlin College, que nos va a hablar de un proyecto súper interesante de doña Lorenzana Acereto y la Inquisición de Cartagena, que es un estudio de archivos de la Inquisición y un proceso de hechicería a esta señora Lorenzana. El libro de Ana Díaz también acaba de salir en la editorial Iberoamericana, una editorial de gran prestigio para estudios literarios y humanísticos. Y pues nada, vamos a darles la bienvenida a esos 4 exalumnos. A la semana siguiente vamos a tener un encuentro de jóvenes poetas uniandinos y a la otra vamos a tener un encuentro de estudiantes de doctorado que están o defendiendo la tesis en estos días o la acaban de defender hace poquito. Entonces, esténse atentos. Vamos a tener una sobredosis de literatos en estas semanas y los invitamos y será un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, Alberto, Lucho. No, muy chévere, muy buenas todas esas clases, hay que conectarse. Yo creo que sí, sí. Ahí estaremos.